Hola y bienvenidos una vez más a nuestra sesión de liderazgo de servicio. Queremos comenzar esta sesión hablando sobre las etapas de desarrollo. Hay diferentes etapas de desarrollo en el mundo natural, de niños a adultos y a adultos mayores. Así como dentro de la niñez hay diferentes fases que los niños atraviesan mientras se convierten en adultos. Lo mismo es verdad con los hijos espirituales en el camino hacia convertirse en hijos. Ahora, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, para ver este asunto. Primera de Juan, capítulo 2. Hay ahí tres niveles básicos que Juan cita ahí. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora bien, no vamos a ocuparnos del hecho de que se repitió aquí, pero los principios son que hay tres niveles de crecimiento, tres niveles principales de crecimiento que las personas atraviesan mientras se convierten en cristianos y crecen hacia ser hijos maduros. La primera son los hijitos, y con los hijitos ellos saben que sus pecados son perdonados. Y pienso en la responsabilidad del padre líder, por eso es el ayudar a aquellos que vienen al reino de Dios a que sepan el hecho de que sus pecados son perdonados. Hay muchos cristianos que no están verdaderamente convencidos de que sus pecados son perdonados. Piensan que todavía están colgando sobre ellos y nos condenamos a nosotros mismos, siempre preocupados sobre si nos hemos arrepentido lo suficiente o si hemos hecho suficiente penitencia o si hemos hecho esto, aquello o lo otro para compensar lo que hicimos mal. Hermanos y hermanas, sus pecados son perdonados. Sus pecados ya no son un problema más para el Padre Dios. Dios no mira sus pecados. Dios, el Padre, pone sus pecados en Jesús en la cruz. Ya no los tiene. Ahora, yo no estoy diciendo que nunca hizo algo malo, sino estoy diciendo que cualquier cosa que haga mal ya ha sido puesta en la cruz y usted es perdonado. El arrepentimiento no hace que Dios le perdone. El arrepentimiento recibe el perdón que ya se ofreció hace más de 2000 años cuando Jesús murió en la cruz. Él murió para que el perdón viniera sobre todo el mundo. En el capítulo 2 de Primera de Juan, donde estamos, comienza con hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Recuerdo haber leído eso de niño y pensé, oh no, demasiado tarde, ya pequé, porque estaba en una iglesia que básicamente enseñaba que siempre que sea bautizado en agua todos sus pecados ya han quedado atrás. Pero si usted peca, después de haber sido bautizado está en grandes problemas. Y cuando leí eso, estas cosas os escribo para que no pequéis, pensé, oh no, demasiado tarde, y estaba muy feliz al leer la siguiente frase que dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos, la iglesia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esos son los que ya han sido bautizados y están en la iglesia. Él es la propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. No hay personas afuera cuyos pecados no han sido ya perdonados y clavados en la cruz. Hay algunos que no han recibido el perdón, pero el perdón está para cualquiera en el momento que comienzan a recibirlo. Y nosotros como líderes cristianos necesitamos llegar al punto donde sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y no vivimos en condenación porque nuestros pecados han sido puestos en la tumba, por así decirlo. Ahora,
Nuestra responsabilidad como líderes es ayudar a los que son niños a ver realmente que sus pecados son perdonados, y una manera de hacer eso es caminando de una manera que permita que los niños sepan que nosotros sabemos que nuestros pecados son perdonados. Le diré más sobre eso en un momento. Así que somos niños mientras sabemos que nuestros pecados son perdonados. En un nivel más profundo, soy perdonado, y si hace un momento atrás hice algo malo, no me voy a hundir en una pila de condenación y permitir que el enemigo me acuse porque hice algo malo. Yo digo que vaya hacia Jesús en la cruz y puede conseguirlo y ponerlo en mí. Tómelo, sí hice algo malo. Y regresar a unos cuantos versículos en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, sí hice eso, estuve mal. Y esta es la manera en que nosotros, como padres, como líderes, entrenamos a aquellos que están debajo de nosotros en el Señor, sepan que sus pecados son perdonados. Sí, reconocemos, estuve mal, hice eso, pero mi Padre me ha perdonado y he recibido su perdón, y de esa forma estoy mostrando el modelo para ser un buen hijo del Padre. Así que los niños son aquellos que saben que el perdón está a un nivel muy profundo. Ellos saben que Dios el Padre es muy buen Padre. Conocen al Padre. No dice conocen a Dios. Hay muchas personas cristianas que verdaderamente no conocen al Padre, no como el Padre es. Creen que Dios es como un Dios malhumorado, que es como un Dios gruñón, como un padre enojón, y que Él lo va a poner en su lugar si hace algo malo. Ahora, ese es un niño que no ha aprendido aún. Un bebé que no ha aprendido que sus pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Al Dios que adoro es un Dios de amor que ha puesto todos mis pecados, todos mis errores, sobre Jesús en la cruz. Y como niño, sé que mis pecados son perdonados y conozco al Padre como un buen Padre. El hijo pródigo, cuando volvió en sí mismo, como dice el texto, cuando el hijo pródigo volvió en sí, reconoció: soy el hijo de un buen padre. Mi padre es incluso bueno con sus sirvientes. Ahora, tal vez él dejó su casa porque pensó que su padre no era un buen padre. Y entonces esta transición vino sobre él cuando reconoció: el padre que yo tengo es un buen padre. Su padre es un buen padre. Así que eso es como un niño. Les hablo a vosotros, hijitos, porque ustedes saben que sus pecados son perdonados y conocen al Padre. Entonces él dice al joven: les hablo a ustedes porque ustedes han vencido al enemigo, conquistado al enemigo, han vencido al enemigo en sus propias vidas, en la que ha tratado de traer a la derrota, que ha tratado de llevarles a la condenación. Se han enfrentado honestamente a los problemas que hay en sus propias vidas, y ustedes han ganado la batalla. Recientemente observé una verdad. Le estaba diciendo a alguien: no soy una víctima, soy un sobreviviente. Y pensé: eso es algo muy bueno, no soy una víctima, soy un sobreviviente. Pero si piensa en eso, un sobreviviente es una persona que todavía está de pie cuando el polvo se asienta, pero no ha ganado la guerra. Él simplemente sobrevivió la embestida. Y me di cuenta de eso y dije: no, de hecho soy más que un sobreviviente, soy un conquistador. No solo sobreviví a la batalla. Cuando el polvo se asentó, el enemigo fue derrotado. Así que soy más que una víctima, soy más que un sobreviviente, soy un conquistador. Y el Señor me habló a través de la Escritura y dijo: hay otro nivel al que debes llegar, y eso es más que un conquistador. Y eso significa que he conquistado lo suficiente, donde me queda algo todavía para ayudar a otros para llegar a la victoria en los problemas de sus vidas. Por lo tanto, jóvenes son aquellos que han aprendido cómo pelear la batalla, son fuertes y están en contra del enemigo, y no son sobrevivientes o simplemente conquistadores. Ellos ganan la batalla sobre el enemigo y ayudan a otros a ganar la batalla sobre el enemigo.
Y eso significa que hemos permitido que nuestra propia vida esté expuesta a la luz, enfrentamos nuestros propios problemas y hemos obtenido la victoria sobre las pasiones, nuestras propias pasiones, y hemos aprendido cómo ayudar a otras personas a tener la victoria sobre sus pasiones. Ahora hablo a vosotros padres, Juan dice, porque conocéis al que es desde el principio. Han tenido experiencias con él. Esto es conocer al Padre, pero desde el principio nos da una pista de lo que está hablando. Este es un hombre o una mujer que ha caminado con Dios a lo largo de muchas temporadas de la vida. La vida está llena de temporadas. Hay primavera, cuando todo está realmente hermoso, y después está el verano, cuando hay mucho trabajo por hacer en la primavera con la siembra y todo eso, pero entonces está el verano, cuando tiene que luchar con las malas hierbas, y después está el otoño, cuando recoge en la cosecha, y después el invierno. Y todos hemos tenido momentos en nuestras vidas cuando hay invierno. No hay evidencia de la vida. En ciertas partes del mundo en el invierno no hay evidencia de la vida. Ya sea que esté cerca del Ecuador, descubrirá que hay vida todo el año. Pero el principio es que hay temporadas en la vida. Y lo que yo veo es que usted conoce al que es desde el principio. Está diciendo aquí hay un hombre experimentado que ha tenido experiencias con Dios el Padre en muchas situaciones diferentes y por lo tanto, mientras tuvo experiencias con el Padre lo ha llevado a niveles más y más altos de madurez al pasar por las distintas estaciones. Y una vida larga desarrolla sabiduría. La sabiduría de Dios es desarrollada en su vida. Ahora, conozco a una joven que trabajaba en un complejo de oficinas y había estado allí por 13 años y era una buena empleada. Ellos nunca la habían despedido, ella hacía su trabajo, pero había otra mujer que entró y estuvo en el complejo de oficinas durante un año y al final del año el jefe promovió a esa mujer que había estado por un año. Y esta otra mujer fue con el jefe y dijo, no comprendo. Tengo 13 años de experiencia y usted la promovió cuando solo ha tenido un año de experiencia. Y el jefe dijo, debo corregirle, usted no tiene 13 años de experiencia, tiene un año de experiencia 13 veces. No ha aprendido nada, no se ha desarrollado, no ha crecido. Y hay muchos cristianos que han tenido una experiencia infantil con Dios muchas veces, pero no han aprendido nada. Y vuelvo a recalcar la frase de Paul Wilheimer, que si al término de su vida ha aprendido a amar, ha llegado a lo que Dios lo estaba llevando, aprender a cómo amar. A una vida larga le sigue la sabiduría, y la sabiduría viene a través de varias experiencias y aprender de esas experiencias. Ahora, la filiación precede a la paternidad. En otras palabras, no puedo ser un padre si no soy un hijo. Ahora, si yo soy un hombre, puedo tener hijos, pero el tener hijos es diferente de ser padre. ¿Qué queremos decir con eso? Un niño que no ha recibido paternidad es como un huérfano. Tal vez tenga un padre, pero su padre no cumplió con el deber de ser padre, o él no recibió la paternidad de su padre y piensa como un huérfano. Piensan como estoy solo en este mundo, tengo que hacerlo por mí mismo. Todo depende de mí. Si va a hacer, tengo que ser yo el que lo haga. Y pueden verse como hombres muy bien y fuertes porque toman autoridad y simplemente hacen lo que se necesita hacer, pero nunca permiten a otros que les ayuden. Nunca permiten tener una participación en su vida porque piensan como huérfanos, que no tienen padre y no le permitirían a los líderes de la iglesia que sean como una figura paterna. Así que lo que estamos viendo aquí es un niño, un adulto que aún es un niño. Y hay muchos hombres adultos, hay algunos hombres adultos que todavía piensan y actúan como niños. Nunca crecieron. Y si el hombre que tiene un hijo
todavía es un niño, entonces él tratará de usar al niño para hacerlo quedar bien, en lugar de ponerse debajo de él para levantarlo. Es como si el padre estuviera tratando de recibir del niño lo que nunca recibió de su padre. Afirmación. Si este es realmente un buen niño, me hace quedar bien como hombre. Así que tengo que hacer que él sea bueno, lo que significa que todavía no he recibido la paternidad que me lleva al lugar de sentirme bien conmigo mismo. Estos están ah, todavía tratando de probar que son hombres. Cuando estaba en el colegio había un ejercicio que un maestro de inglés había dado a la clase y básicamente se le ocurrió una definición que no es una definición tomada de un diccionario con las siguientes palabras. Una definición que realmente es una descripción. Habló de eso un rato y después nos dio las palabras y una de esas palabras era hombre, hombría. ¿Qué significa hombría? Y la definición que se me vino es que hombría es ese nivel de madurez donde un hombre no necesita más probar que él es un hombre. Como ve, mientras más intente probar que usted es un hombre, no es lo suficiente maduro aún para llamarse un hombre, es usted como un niño en el cuerpo de un adulto y lidiará con otras personas de tal manera que su liderazgo las herirá. Así que los niños que nunca crecen y se convierten en adultos, tienen otros hijos y no son capaces de ser padres. Esto es lo que quiero decir con esta frase, que usted debe ser un hijo. Debajo de un padre, recibiendo instrucción, aprendiendo a hacer solo lo que el padre hace y permitir la opinión del padre antes de que pueda convertirse en un hijo. Tratando de probarse a sí mismo como un hombre, un niño tratando de ser hombre hiriendo a otras personas y empujando a otros alrededor. Uno debe tener un depósito antes de tener algo para dar y ya hemos hablado de eso. No puede dar algo que no tiene. Si no he recibido amor, no puedo dar amor. Si no he recibido perdón, no podría perdonar. Ahora, el perdón ha sido hecho para estar disponible, pero si quiero ser capaz de poder perdonar a otros, el Señor dijo, si no perdonas a otros como yo te he perdonado, entonces mi Padre no te perdonará, y significa que no está recibiendo el perdón. Así que si no lo he recibido, tengo problemas perdonando a otras personas, y trato de hacerlos responsables de pagar por lo que han hecho, y eso es infantil, en el sentido espiritual de cómo hemos estado usando este término. Así que uno debe tener el depósito antes de poder de hecho darle al hijo lo que necesita, y ese depósito viene del Padre. Ahora, Dios el Padre en última instancia, pero a menudo Dios el Padre quiere depositar algo en usted de uno de los padres de la iglesia, y muchas personas se rehúsan a recibir la paternidad de otros hombres, de alguien más en la iglesia. Yo solo lo recibo de Dios únicamente, pero tal vez Dios nos está llamando para someternos a alguien que puede capacitarnos en filiación. Así que veamos la siguiente pregunta, que es la filiación continua, cuando estamos engendrando. Una vez que me convierto en padre, no dejo de ser hijo. Ahora, una vez que me caso y empiezo a tener hijos, estos niños son nietos y nietas para mi padre, pero aún soy su hijo. No dejo de ser un hijo solo porque no soy padre. Ahora, en lo que estamos tratando de captar la atención aquí es el hecho de que un buen padre continúa creciendo y desarrollándose y recibiendo más depósitos, incluso después de que se convirtió en padre. En una posición de liderazgo, estoy dando paternidad a otras personas, pero también estoy recibiendo paternidad de otros hombres, mujeres, quienes Dios ha puesto en mi vida. Ahora, incidentalmente, si usted es un hijo maduro en camino a otro nivel de madurez, y eso es de lo que hemos estado hablando, un padre continúa siendo un hijo. Usted puede recibir paternidad de alguien que es más joven que usted. Recuerdo una situación con mi propio hijo y estábamos teniendo una plática en la que de hecho recibí de mi hijo y le dije a mi hijo en ese momento, tú me estás dando paternidad.
De esa manera, ya que estábamos hablando sobre este asunto de paternidad y filiación, él me había compartido una idea que realmente me llevó a otro nivel. Recibí la paternidad de mi hijo, porque Dios el Padre le había mostrado algo y la paternidad de Dios vino a mí a través de mi hijo físico. Ahora, muchos de nosotros que tenemos esta posición de liderazgo, tenemos a hijos debajo de nosotros a los que Dios les ha dado algo que a nosotros aún no. Ahora, si somos arrogantes y si no estamos dispuestos a recibir de otros y queremos tenerlos sometidos y queremos quedar bien, es difícil recibir de alguien más que Dios el Padre ha puesto debajo de usted porque usted siente que lo hace ver menos hombre. Y eso significa que no ha madurado lo suficiente, donde usted no tiene que probar que es un hombre. Yo no tengo que probar que soy un líder. Si soy un líder, soy un líder. Y si no, eso es entre Dios y yo. Entonces, la filiación continúa después de ser padre. Un buen hijo no se siente avergonzado por pedir ayuda. Conozco de varios pastores que están en problemas, pero ellos, uno en particular en el que estoy pensando que tuvo un problema grande en su infancia con su propio padre y venció con eso tomando autoridad en su propia vida, no tuvo a su padre y él se convirtió en un hombre de negocios muy exitoso, pero él sigue batallando en algunas áreas de su vida familiar porque nunca recibió la paternidad que necesitaba y siente vergüenza de pedir ayuda porque piensa que lo puede hacer ver inmaduro. Francamente, el hecho de no pedir ayuda demuestra que todavía es inmaduro. Es un niño que no está dispuesto a recibir paternidad. Así que, aún los buenos padres aprenden de sus errores, así que puedo aprender incluso de mi hijo, puedo aprender de mis hijas, puedo aprender de mi esposa. He aprendido muchas cosas de mi esposa. Puedo aprender de cualquiera en el que Dios ha depositado algo, porque soy un hijo antes de ser un padre. Ahora, yo también cometo errores. No creo que haya líderes que no cometan errores. Pero un buen padre aprende de sus errores. Un buen padre no es aquel que nunca comete errores. Un buen padre es uno que reconoce sus debilidades, reconoce su necesidad y lidia con sus propios problemas. Verá, este es el problema del joven de conquistar al enemigo incluso en su propia vida. Y un buen padre es aquel que ha sido como ese joven pero que ha vencido con eso. Pero no es aquel que todavía no reconoce que comete errores. Él reconoce su debilidad y recibe instrucción de cualquier fuente de donde venga. ¿Puede recibir corrección de alguien que se encuentre debajo de usted? Dios puede estar hablando con ellos. Puede recibir instrucciones de aquellos que son sus compañeros. Dios puede estar hablando a través de ellos. Puede recibir instrucciones de aquellos que están sobre usted. Dios puede estar hablando a ellos. Pero el punto es recibir instrucción de Dios el Padre por medio de las personas que Dios ha traído a su vida, ya sean otros, o si están por encima, o en el nivel de sus compañeros o por debajo de usted. No importa, la fuente viene de Dios el Padre. Así que reconozco mi debilidad, reconozco mi necesidad de ser ayudado en esta situación. Y siempre que diga que estoy en posición de liderazgo y estos hijos e hijas mías con las que estoy entrenando y trabajando y tratando de levantarlos y llevarlos a la plenitud de lo que Dios tiene para ellos, supongan que ellos me ven con una debilidad. Y ahora, si la cubro y pretendo que no es mi problema, sí hay un problema. ¿Lo ve? Si yo soy como Adán diciendo, esta mujer que me diste, la culpa es un intento de quitarse la presión y ponerla en otros cuando no lo ha hecho bien. Y por supuesto Eva dijo no, fue la serpiente que me hizo hacerlo, y de esa forma nadie fue responsable, digamos, ¿de quién fue la culpa? Bueno, la serpiente no podía hablar por sí misma, había hablado antes, pero no puede defenderse, así que así fue. Ahora, ¿cuál es mi punto? El punto es que cuando cometo un error,
Debo abiertamente decir, sí, chicos tienen razón, vieron eso y no voy a excusarme, estuve mal, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eso es lo que hice mal, y así limpiar de la maldad o la injusticia que hay en nosotros que nos impulsó a hacer eso. Quiero no solo ser perdonado, quiero ser limpiado y podemos recibir eso, pero ¿qué más ha pasado ahí? Les he mostrado a mis hijos e hijas cómo ser un buen hijo, que reconoce sus errores y recibe instrucción del Padre, incluso si la instrucción viene de aquellos que estén debajo de mí. Así que incluso los buenos padres aprenden de los errores y aprenden en la presencia de los hijos e hijas. Ellos muestran el arte de ser un buen hijo que reconoce sus debilidades y recibe la ayuda del Padre de cualquier fuente de donde venga y continúa haciendo la obra de Dios sin dejarse llevar por eso. La siguiente cosa que notamos es que el padre se deleita con los hijos que responden a la amistad. La palabra deleite es muy importante. El Dios al que adoramos es un Dios que se deleita. La escritura tiene varias oraciones sobre el deleite de Dios, y en los salmos puede descubrir que su deleite también está conectado con su gloria. Ah, como ve, en lo que sea que usted se deleite, su rostro brilla, y el resplandor del rostro de Dios está conectado con su gloria, y es el resplandor del rostro de Dios que da su favor a nosotros. Y Dios dice, me deleito en mi pueblo. Hay versos en los salmos en los que dice que Él se deleita en el bienestar de su pueblo. Él es un Dios que se deleita, no es un papá triste, Él es un papi feliz, si lo podemos decir de esa manera. Él se deleita. Y este deleite es algo que necesitamos aprender para deleitarnos en aquellos que Dios ha puesto por debajo de nosotros. Ahora, si usted está esperando que hagan todo bien antes de deleitarse, entonces está mostrando un padre que no es paciente en su misericordia, sino un padre que no le amará, es decir, le aprobará, a menos que haga todo bien. Como ve, nuestro Padre está contento con nosotros incluso cuando estamos ensuciando las cosas porque sabe que puede quitarlo. Todo lo que tiene que hacer es invocarlo y esto le da la oportunidad de demostrar cuánto le ama. Así que llamar a Dios es de hecho glorificar a Dios como el único que puede sacarle del apuro. Así que él se deleita en la respuesta ante la amistad. Seré tu amigo y caminaré contigo a través de esta situación. No te dejaré como un huérfano, Jesús dijo, sino que estaré contigo, y así es como Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo caminan con nosotros en el valle de sombra de muerte y cualquier otra situación que estemos atravesando. Ellos caminan con nosotros a través de eso, y el concepto de amistad es porque hacemos cosas juntos. Ya no soy yo el que lo hace, sino Cristo que está en mí y conmigo y camina conmigo. Es aquel que realmente hace las cosas en mí y a través de mí. Así que un padre, un buen padre, se deleita en la respuesta de sus hijos, pero también organiza situaciones para ayudar al hijo a desarrollar sus habilidades. Verá, así es como un padre levanta a su hijo. No es que solo hago girar mis pulgares y tengo una pequeña hoja de instrucciones y se la doy. Debes aprender a hacer esto. Si no me pongo con él, si estamos trabajando juntos en esto y lo hacemos juntos, y llegamos a una situación que es difícil, no le digo sé qué hacer aquí, sé cómo solucionarlo, sino le digo al hijo, tenemos un problema aquí. ¿Qué es lo que crees que debemos hacer? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando a mi hijo una oportunidad o a mi hija una oportunidad para examinarse a sí mismos, para saber qué es lo que está en ellos, porque mientras aprenden a resolver problemas, están aprendiendo cómo ser hijos de edad adulta, en lugar de depender de que papá haga todo. Así que un buen padre genera preguntas para estimular al hijo a crecer. ¿Cómo podemos hacer esto? Ah,
Él permite que su hijo experimente. Y el hijo dice, bueno, pienso esto o eso, y ahora el padre sabe que no va a funcionar. Ok, intentemos esto y veamos qué sucede. Ahora, si no es algo realmente peligroso y es algo bueno por hacer, lo intentemos, déjelo hacerlo y ver si no funciona y al hacerlo decir, oh, esto no funciona, creo que esto es mejor. Y como resultado, ellos han solucionado el problema y han crecido a otro nivel de madurez. Así que los padres buenos les permiten a los hijos experimentar. Ahora, eso significa que si tengo a alguien que está debajo de mí en el Señor, y ellos están tratando de ser el hijo o la hija que Dios los ha llamado a ser. Y ellos están haciendo esta tontería tratando de ser un hijo o una hija. Sé que es tonto, eso no va a funcionar, pero no voy a burlarme de ellos, no voy a corregirles, especialmente no los voy a avergonzar. Miren el desastre que hicieron. No voy a responder de esa manera. Voy a permitirles que descubran que esta no es la forma de hacerlo. Ahora, nuevamente, lo repito, siempre y cuando no sea algo peligroso. A veces decimos, espera, hijo, eso no funcionará, déjame decirte por qué. Así que, el buen padre se deleita en el hijo que ama la amistad y trabaja en conjunto con el padre, y el padre le permite al hijo aprender. Y el padre ayuda al hijo a levantarse y reintentarlo. Cada vez que el hijo hace las cosas no tan bien, de repente el padre se agacha y cuando la niña o el niño se tropiezan y fallan aprendiendo a caminar, el padre no dice, estúpido niño, ¿no sabías cómo caminar? El padre se deleita que de hecho él da un paso y va y lo recoge. Podemos hacer esto, vamos. Y este es el ánimo que los buenos padres tienen. Ayudar al hijo o a la hija a levantarse e intentarlo otra vez cuando caen y de otra manera, él modela el levantarse después de que caen. Porque los padres se tropiezan algunas veces. Sí, los padres se tropiezan algunas veces, y cuando me tropiezo en mi caminar con el Señor, me levanto. Y de esa forma estoy modelando cómo permitir que Dios el Padre nos ayude a levantarnos después de haber caído, y algunas veces Él puede usar a otros hermanos y hermanas a ayudarle a levantarse, pero caer no es el fin, a menos que no se levante. Verá, el hombre justo cae 7 veces y se levanta otra vez. No es un hombre injusto solo porque cayó. Es usted injusto si permanece allá abajo, y el joven es el que ha conquistado, se ha levantado de nuevo, se ha levantado de nuevo y otra vez, y siempre nos levantamos y capacitamos a otros a levantarse después de haber caído. Los buenos padres quieren a sus hijos, perdón, los padres que menosprecian a sus hijos, se avergüenzan porque quieren que los hijos los hagan quedar bien, pero los padres buenos querrán que sus hijos se vean bien. El padre glorifica al hijo para que así el hijo le glorifique a él. Como ve, un hijo que nunca ha sido glorificado por su padre, cuando crezca tampoco él va a glorificar al padre. Él no hará eso, hablará del padre podrido que tuvo. Mi viejo hizo esto. Ese es un joven que nunca tuvo un padre que lo dejó fallar ni pasar vergüenzas. No seamos padres infantiles, seamos hijos que den paternidad. Dios Padre, ayúdanos a ir al siguiente nivel de madurez. Aquellos de nosotros que somos niños, ayúdanos a pasar al siguiente nivel de la infancia hacia la filiación. Aquellos de nosotros que ya somos jóvenes, que hemos vencido al enemigo, ayúdanos a ir hacia el siguiente nivel, ayudando a otros a conquistar a sus enemigos. Y entonces ayúdanos como a los jóvenes que han aprendido a conquistar, superar y tener algo de sobra. Ayúdanos a convertirnos en padres que dan paternidad a otros y los llevan al siguiente nivel de madurez. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.